El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado y sus discípulos arrancaban y comían espigas frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de la carta que el apóstol San Pablo le dirige a los corintios, tanto la primera como la segunda, con mucha claridad, nos dejan entrever el sufrimiento que está padeciendo el apóstol San Pablo por esta comunidad de Corinto. Un sufrimiento que lo está llevando a la indignación, un sufrimiento que también lo está forzando a no quedarse callado y a ser franco con una comunidad a la que él ama, a la que él quiere y de la cual también se siente responsable delante de Dios por la torpeza, la ceguera en la que están cayendo. Después de haber sido evangelizados por el apóstol San Pablo, que hablaba con claridad, con muchísima claridad, y que les indicó el camino de fidelidad a Dios, de fidelidad a Cristo, de obediencia al Señor, ahora andan pervertidos. Y es una comunidad dividida. Es una comunidad que se está perdiendo. Unos se están yendo a lo que Dios ya los había liberado a través del apóstol San Pablo, y es a la esclavitud de la ley, a creer que se salvan por una cantidad de prácticas legalistas externas, y otros divididos también se están yendo al libertinaje de la carne. Se están volviendo a entregar a las pasiones desordenadas, al pecado del cual Dios ya los había liberado con la evangelización del apóstol San Pablo. Y por eso esa angustia, ese sufrimiento de que estos hijos, como él mismo los llama hoy, se estén perdiendo y se estén dejando esclavizar por el demonio y por el mundo, ha llevado al apóstol San Pablo a hablarles con fuerza y con claridad. Incluso les habla con tanta franqueza que comenta algunos de los comentarios que se hacen dentro de la comunidad, que ya prefieren que el apóstol no vaya a visitarlos. Es clara la indignación de San Pablo. Es muy claro el sufrimiento y la angustia que está viviendo en su corazón por una cosa. Porque tanto esos hijos espirituales como esos hermanos en Cristo y como esos hijos de Dios que han conocido la luz, se están pervirtiendo. Se están alejando nuevamente del Evangelio. Y esto fue un aguijón para el apóstol San Pablo con la mayoría de las comunidades que él evangelizó, pero sobre todo con esta de Corinto, a la que le dedica 2 cartas, y las cartas más extensas, porque el nivel de perversión, después de haber conocido la luz del Señor, después de haber experimentado su amor, después de haber experimentado la libertad de los hijos de Dios, está llegando a un nivel tan alto que ahora están divididos.
Y es que el pecado no engendra otra cosa que división. ¿Por qué la humanidad no se entiende? ¿Por qué en vez de haber más concordia en las naciones cuando en un tiempo como en el que estamos viviendo ha habido mayores esfuerzos que en cualquier otra época de la historia por alcanzar la unidad y la paz, hay más división? Hay celos, hay envidia, hay competencia, porque hay pecado. El síntoma de que el nivel de pecado y de infidelidad a Dios es altísimo se ve por la división. Porque es que el pecado lo primero que hace es crear división entre Dios y el hombre. Y ya lo sabemos por lo que nos enseña la misma palabra de Dios, la tradición viva de la Iglesia y el magisterio auténtico de la Iglesia, que cada pecado nuestro, cada pecado, uno solo que nosotros cometamos mortalmente, nos separa de la comunión con Dios. Y así lo llevemos en nuestra boca. Y así externamente nos vistamos de Dios, nos vistamos de Cristo, nos vistamos de católicos. Un pecado que uno cometa en lo oculto, lo separa de Dios. La medida de la unidad en la Iglesia, de la fidelidad en la Iglesia, no es una medida científica. No es la que se alcanza por la mera vista externa, no es la que se alcanza por el tacto o el oído o el gusto. No. La fidelidad se mide en la plenitud del corazón. Y cada uno de nosotros sabe cómo está nuestro corazón. Ahí uno se da cuenta qué tan cerca está de Dios o qué tan lejos está de Él. Porque el que está cerca del Señor y de su amor y vive de Él, pues está muy pleno interiormente, sin necesidad de caer en el pecado, sin necesidad de la dependencia humana, porque solamente depende de Dios y Dios es quien lo alimenta, es su principio, su Señor, su fuente. Y cuando Dios es verdaderamente nuestra fuente, y cuando Dios es verdaderamente nuestro principio, y cuando el Señor es verdaderamente nuestro Señor, nuestro Rey, el corazón se siente satisfecho, se siente pleno, se siente en paz, se siente gozoso. El hecho de que nosotros no experimentemos alegría, gozo, paz, esa plenitud que da el Espíritu Santo en el corazón con sus frutos, es que algo anda mal entre nosotros y Dios. Por eso el salmista en el Salmo 50 le suplica al Señor, le insiste que cree en Él un corazón puro, que le infunda un espíritu firme, que lo recree nuevamente. Hazme oír el gozo y la alegría, se lo dice el salmista. Porque el pecado destruye todo y lo primero que hace es destruirnos a nosotros, matar la alegría del corazón, matar la paz sobrenatural que el Espíritu Santo da en el corazón, matar la armonía interna. Porque a veces estamos tan divididos nosotros mismos con nuestras tendencias desordenadas. Como lo escribirá también San Pablo, qué condición tan terrible. Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que siempre quiero. Eso tiene una sola respuesta. Hay pecado, hay división. No es que San Pablo esté justificando el pecado y esté justificando la división. Se está lamentando por la condición del ser humano cuando es infiel. Y se pregunta a él, ¿y quién podrá librarme de esa situación interna que yo vivo? ¿Quién me podrá liberar? Y él mismo responde diciendo, gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús, que me liberó de esta división. Ha llegado a tal punto la división en la comunidad de Corinto, que a los corintios ya se les olvidó quién fue el que los creó. ¿Y quién fue el que lo revistió de belleza, de dones naturales y sobrenaturales? Ya se les olvidó quién es el autor
de la vida, de la bondad, de todas las cualidades y los dones que ellos tienen. Porque el pecado empieza a enceguecer el interior y nos distorsiona la mirada. Y entonces le están atribuyendo las glorias, las gratitudes, las alabanzas, las justicias que son para Dios, se las están atribuyendo ya a Apolo y se las están atribuyendo a Pablo. Como si Apolo o Pablo los hubieran creado, como si Apolo o Pablo los hubieran redimido con el bautismo. Y por eso San Pablo está indignado con la comunidad de Corinto. Es que no fui yo, no fue Apolo. Y hoy los cuestiona profundamente. ¿Quién es el que te hace a ti importante? ¿Quién es el que te ha hecho alguien en la vida? ¿Acaso es Alberto, Rocío, Marta o como se llamen nuestros papás? Ellos son solo causas segundas, no primeras. Y esto nos lo enseña muy bien la Iglesia en el Catecismo cuando nos habla de la providencia divina. La gratitud de mi corazón yo se la debo a Dios. La gloria por mi vida, por mi nacimiento, por mi existencia, se la debo solamente al Señor. Ni siquiera me la debo a mí mismo, porque yo no soy el Señor. Yo no soy mi propio creador. Yo no soy mi propio artífice. Ni lo es mi familia, es Dios. San Ignacio de Loyola deja esto bien claro en los ejercicios espirituales, cuando introductoriamente nos habla que el único principio y fundamento y el único fin de nuestra vida es Dios, nadie más. ¿Qué ha hecho el anticristo hoy? Tergiversar todo, como ya se dio cuenta de nuestras pasiones desordenadas y la ceguera interior en la que vivimos, como la que vivían los corintios, nos dice, no, la alabanza se la debes dar a este otro, no a Dios. Primero este otro. Él es tu fin, tu principio. O tú mismo, o tú misma. Y cuando llegamos a eso, llegamos a pura idolatría. Es la injusticia. Y es una ofensa al Señor. Por eso el Salmo hoy lo dice. El Señor es justo. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido de Dios? ¿Qué hay en tu vida que no lo hayas recibido de Dios? Empezando por tu papá y tu mamá, es un regalo de Dios. No te lo dio ni la ciencia, ni te lo dio tu abuelo o tu abuela. No te lo dio la plata. ¿Quién por mucha plata que tenga es capaz de comprar un papá y una mamá? Y es el dolor de San Pablo con esta comunidad, que es una comunidad ciega, injusta con Dios. Él ni siquiera se está lamentando por él. Es por el principio del pecado, la injusticia con Dios. Y por ahí empiezan todos los males. Como cuando la serpiente engañó a Adán y Eva. ¿Qué les dijo? Que Dios no era ya el árbitro para definir entre el bien y el mal, sino que ese poder lo poseían ellos mismos. Y que ellos tenían la capacidad de definir entre el bien y el mal. Dios les había dicho que había todos unos árboles buenos y había uno malo que no podían comer. Pero el diablo les dijo, no, lo que ustedes perciban, como ustedes lo perciban. Y entonces, ¿qué dijeron Adán y Eva? Pues no, identificaron ese árbol que Dios ya les había dicho como árbitro, porque Él es el único que tiene la capacidad de conocer en profundidad qué es el bien y qué es el mal. Y ya ellos dijeron, no. Eva dijo, yo sé que ese árbol no es tan malo, está muy apetecible a la vista, está muy bueno. Lo vio bueno lo que Dios le había dicho que era malo. Perdió la mirada de la luz divina por ponerse a escuchar al demonio y por dejarse enceguecer por él. ¿Ustedes creen que todo lo que dice la mayoría hoy que es bueno dentro de la Iglesia Católica, no fuera? Porque sea mayoría es bueno.
Eso hay que preguntárselo al Señor, no a la mayoría. Eso hay que preguntárselo al Evangelio. Eso hay que preguntárselo a la iglesia, no a la mayoría. Y lamentablemente la gente dentro de la Iglesia Católica, vuelvo y hago esa claridad, no fuera, dentro, ¿a quién le hace caso? A la mayoría. A mí me impactó mucho la intervención del cardenal primado de Colombia, Monseñor Luis José, cuando dirigiéndose a los obispos les dijo algo que a mí me impactó mucho. Ya lo había escuchado del Papa Francisco, pero no me impactó tanto como me impactó en él. Y les dice a los obispos: bienaventurados aquellos obispos que no se dejan deslumbrar por la estadística. Los católicos creen que donde haya más masa, porque van a misa o porque rezan o porque hacen una cantidad de prácticas externas, en donde todo está más bien. Y eso le pasó a Eva en el paraíso. Le pareció más deslumbrante a la vista el árbol del que Dios le había dicho que no comiera. Benedicto XVI, en varias de sus intervenciones, sobre todo, y siempre lo sostuvo desde que fue cardenal hasta que murió y hasta después de muerto, fue tan tremendo que hasta después de muerto, porque no quiso que ese libro se publicara hasta después de su muerte, para decirnos: después de muerto voy a seguir hablando. Y nos advirtió a los católicos: cuidado con la mayoría, cuidado. Cuando el Señor baja a la realidad en la que vivía Abraham, el mundo, como se entendía en esos momentos, en el tiempo de Abraham, ¿saben qué le pasó a la mayoría? Todos estaban viciados por el mal. Tanto a mí me sorprende mucho la súplica de Abraham. Le dice: Señor, ¿cómo vas a aniquilar al justo con el pecador? Señor, ¿y si hay 50 justos? Y le dice: ay, Abraham, si hubiera 50, yo no destruiría a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham dice: no hay 50, y él que pensaba que había más. Le tiró el número bajito. Dijo: no, Abraham, tú no te alcanzas a dar cuenta, tú no ves como yo veo. Ay, Señor, bueno, 45. Nada, no hay 45. Señor, pero si rezan, son piadosos, se ven yendo a misa, ¿cómo vas a hacer eso? Es claro el texto bíblico, clarísimo. ¿Cómo vas a aniquilar al injusto con el justo? Le dijo: no, Abraham pensó que había más de 50, los veía tan piadosos. ¿Cómo lo vas a hacer? Abraham, no hay 40. 30, tampoco, no los hay. 20, no los hay. 10, tampoco. No había 10 justos. El Señor es tan franco y tan real con nosotros que a nosotros eso no nos tiene por qué asustar. Nos tiene que llenar de responsabilidad, que es diferente frente a lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana ante el Señor, que dice con tanta claridad, y lo trae el Concilio Vaticano II proféticamente en la Lumen Gentium, que la iglesia es una red, dice así el concilio, que tiene la autoridad para interpretar, y esa red coge peces buenos y malos también. Dentro de esa red hay peces buenos y hay peces malos. O se parece a un campo. También la iglesia, que es el reino de los cielos en este mundo, que tiene trigo, que son los que viven justamente, viven de cara al Señor, fieles al Señor, fieles a sus mandamientos, y tienen también cizaña, dentro, no fuera. Comprendamos bien la palabra de Dios a la luz de la interpretación que da el magisterio auténtico de la iglesia. Y miren lo que decían nuestros abuelos: no todo lo que brilla es oro.
No todo lo que brilla es oro. Por eso el Señor dice, al final del reino de los cielos, está hablando del juicio escatológico, vendrán todos, de oriente, occidente, norte, sur, y todos serán reunidos, todos, en el mismo lugar, el mismo juicio, en la misma pesa para todos, y entonces encontrará unos que irán para la derecha y otros para la izquierda, porque no hay tres caminos, solo hay dos posibilidades finales: el cielo como salvación eterna y el infierno como condenación eterna, al final de los tiempos. Cuando la Virgen se apareció en Fátima, vino a decir a través de unos niños simples, pastores, campesinos, no eran eruditos ni en cultura, ni en historia, ni en teología dogmática, moral, ni nada de eso, ni en mariología, nada de eso. Eran campesinos. De hecho, 2 de ellos ni estudiaban. Bueno, los 3 no estudiaban todavía. 2 de ellos no habían hecho la primera comunión ni siquiera, por su escasez alfabética. Y vino a decirle a la humanidad, porque fue lo que encontró la Virgen que le podía colaborar, que estaba muy mal. 1917. Pero ¿cómo? Si la iglesia está llena de católicos que van a misa, fervientes. No es así. ¿Por qué creen que a la iglesia, sobre todo a la jerarquía, le costó tanto asumir este mensaje de Fátima, tantos años? Porque fue perturbador. ¿Ustedes creen que qué pudo sentir Abraham cuando creyó que había más de 50 justos y le dice el cielo? No es así, Abraham. Era tan claro el Señor que a veces los apóstoles no le entendían y dicen, y Jesús siempre repitiendo lo mismo, dele y dele con el reino de los cielos y dele y dele. Es que la realidad es otra. Una cosa es lo que nosotros percibimos y cómo lo percibimos, y otra cosa es lo que Dios percibe y lo que Dios ve y cómo lo ve Dios. Y les dice a los pastorcitos, les hace un llamado: ¿quieren ofrecerse por la conversión de los pobres pecadores? Ni siquiera los mandó a hacer grupos de oración, ni los mandó a hacer retiros, ni los mandó a irse a los continentes más lejanos a predicar el Evangelio. Les mandó una obra más urgente y necesaria que puede salvar a la humanidad de una catástrofe eterna. Ofrézcanse, ¿quieren ofrecerse por la conversión de los pobres pecadores? Por eso estamos aquí en este primer sábado reparador de mes, porque creemos que este acto que estamos haciendo hoy es más eficaz que cualquier otra acción que podamos hacer de manera externa. Por eso Benedicto XVI lo dijo en el 2018. Esta fuerza intelectual, así la llama él, esta fuerza intelectual del anticristo solamente se puede detener con la oración de toda una diócesis y de toda la iglesia. ¿Qué le pidió la Virgen a los pastorcitos en Fátima? Les pidió reparación, les pidió que les dijeran a la gente que rápidamente había que convertirse al Señor, porque Dios ya estaba siendo muy ofendido. Y si ustedes quieren hacer simplemente por justicia, al menos por justicia racional, por justicia con ustedes mismos, quieren ir a hacer una comparación del contexto de 1917, por justicia con ustedes mismos, con el contexto del 2024, vayan y háganla para que vean cómo está cada época. Hace más de 100 años no se hablaba de matrimonio igualitario. En tiempo de los pastorcitos, para nada. Para nada. Era impensable. Hoy ya hay católicos que aprueban eso, lo defienden, como en las elecciones presidenciales, votar por un candidato.
que promovió el matrimonio igualitario, es que no tenemos más salida. Y siguen, hay países que siguen, católicos, siguen hablando barbaridades que ofenden a Dios, que lastiman el corazón de Dios directamente. No se puede escoger el mal menor. Y ponen a decir mentiras a Juan Pablo II cuando fue muy claro en su encíclica Evangelium Vitae. Lo más grave es eso, que cogen la verdad de la iglesia y la pervierten, la adulteran, la prostituyen. Y son católicos. Para justificar el mal. ¿Cuándo nos enseñó el Señor a elegir el mal? En ningún grado se puede elegir, jamás. No hay nada más perverso que eso. Así sea chiquititico, el mal daña a la persona humana. La estupidez la enceguece. Pero miren cómo está. Eso por mencionar una cosita que la menciona el Papa Benedicto XVI en esa entrevista que le concedió a su biógrafo oficial Peter Sewell. Él mismo lo dice, hace 100 años hablar de matrimonio igualitario eso era impensable. Hoy hay católicos que dicen que se puede. ¿A qué niveles hemos llegado? Hablar de aborto hace 100 años, dice él, bueno, yo estoy yendo hasta 1917, mucho más atrás, ¿sí? Jamás. Yo recuerdo cuando era apenas adolescente que uno se escandalizaba cuando le decían que una jovencita de 17 o 18, 19 o 20 años había resultado en embarazo sin casarse. Yo lo recuerdo, yo vivía en una familia conservadora, en un ambiente conservador muy sano y uno le daba como un impacto. Hoy hasta se pide la comunión para que comulguen quienes viven así, es que también tienen derecho. Y están viviendo en pecado de fornicación. ¿Cómo así? Yo recuerdo de adolescente que poco escuchaba que un esposo se divorciara de una esposa. Y si de pronto llegaba una noticia por allá lejana, eso a uno le daba, como que no le cabía en la cabeza. Y le generaba como pánico. Hoy, si un esposo se divorcia de su esposa, lo felicitan, dentro de la iglesia, sí, que es lo peor. Y fuera de eso, le dicen, tranquilo, que también puedes comulgar, tienes derecho, el Señor es muy misericordioso. Ay, Dios mío, ¿hasta dónde nos hemos enlagunado? Eso es espantoso, pero todo eso lo hace el pecado. ¿Cómo la Virgen no nos va a pedir, hijitos, ayúdenme, reparen? Porque la mostró la visión de Fátima. ¿Cómo la mostró? Suplicando al Padre Celestial que detuviera esas llamaradas de fuego que iban a incendiar la tierra. Ojalá ustedes, ojalá vayan por deber con ustedes para que después no digan, yo no sabía o no me dijeron. La página oficial de la Santa Sede tiene un sitio que es el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y allí está interpretado por la Iglesia, no por el Padre Omar, por la Iglesia, por mandato de San Juan Pablo II. Ahí está en ese Dicasterio toda la cronología del mensaje de Fátima y el secreto de Fátima y su interpretación. Dios es muy bueno con nosotros, que hoy nos alerta de esta manera y nos da la posibilidad de la conversión. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo esto? Que hoy Dios, que es un Padre amoroso, como lo describe el Salmo, bondadoso, justo en sus caminos, recto en sus sendas, nos dice, por favor, conviértanse. Miren, aquí está la solución para todo, la conversión a mí total, una obediencia total y radical a mí y cambia todo. Estaba atendiendo a un joven que desde hacía mucho tiempo no lo veía. Llegó ansioso, padre, confiéseme. Llegó a la confesión y recibió una gracia impresionante. Y me mira y me dice, yo no me había dado cuenta
que de mí depende que mi familia esté bien, de mi conversión. Así de fácil es, así de fácil es. El regalo más grande para liberarnos de todos los tormentos que está viviendo la humanidad, que vive la iglesia, es la conversión. Por eso los santos siempre han dicho, San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco también lo repite en varias ocasiones, dice que la verdadera transformación de la iglesia, la verdadera reforma, la esperanza de que la iglesia se transforme, está en los santos. A San Francisco de Asís le dio muy duro, muy duro. Cuando el Señor le explicó con plastilina de qué se trataba el llamado que él estaba haciendo a reconstruir su iglesia, porque le costó. San Francisco se fue feliz creyendo que era esa capillita en San Damián y se puso allá con sus frailes. Y el Señor le hablaba y le decía: no, Francisco, no es eso. Y él no entendía. Le decía: es mi iglesia. Los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los bautizados, los matrimonios, está en ruina, Francisco. Y él no podía creerlo, le costaba. Señor, pero no, si hay gente muy buena que reza. No, Francisco, está en ruinas. Los sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas. Al mismo santo no le tocó delante de su papá y ante el obispo, porque su papá estaba indignado porque le dijo: Francisco, tú no estás interpretando correctamente la voluntad de Dios y eres un desobediente, le dijo su papá. Y le dijo: ya te voy a desheredar, tú no tienes más parte conmigo. Y delante del obispo le dice: yo ya no soy hijo tuyo. Yo aquí tengo un padre que se llama Dios, Dios es mi padre y Él me lo da todo. La apostasía más grande es el no reconocer que Dios es nuestro Padre. La infidelidad más grande es no reconocer que de Él nos viene todo, y por eso hoy San Pablo le está diciendo: ¿qué tienes tú que no hayas recibido de Dios? Y si lo recibiste, ¿por qué te engríes? ¿Por qué te llenas de soberbia? ¿Por qué te envalentonas como si hubiera sido obra y gracia tuya o de otros? Ese es un principio de humildad al que tenemos que acudir, porque la gloria es del Señor y solo para el Señor, que es el único que hace cosas buenas. Por eso la Virgen llama a la conversión. Y por eso la Virgen llama a la reparación. Pero hoy nosotros podemos ser el punto diferente de todo esto que está pasando en el mundo. Al cielo le fueron suficientes esos 3 pastorcitos, le fueron suficientes para traer un nuevo mensaje a la iglesia y al menos sacudirla. Y a Dios le es suficiente uno de nosotros que le crea. San Francisco le creyó y el cielo logró mucho con ese santo, sigue logrando mucho. Los santos son los auténticos reformadores, que hacen, ¿cómo es esa reforma? Siempre buscan y hacen la voluntad de Dios en todo. Cristo es Dios y es el Señor. Y ustedes y yo como católicos tenemos en justicia de amor, de seguirlo a Él. No ajustarnos al criterio de los fariseos y escribas, que proponen un camino de salvación perverso. Él es el Señor, Él creó el sábado y Él es el que dice cómo se vive el sábado. Cristo instituyó la Eucaristía y Él es el que nos dice cómo se vive la Eucaristía. Cristo instituyó la iglesia y es el que nos dice cómo se vive en la iglesia. Él es el Señor de la iglesia, es el Señor de la Eucaristía. Él instituyó el mandamiento, no en Él se instituyó el mandamiento nuevo del amor y hay que vivirlo como Él nos pide que lo vivamos, no como otros cristos falsos nos están enseñando a vivir el Evangelio. No, como Cristo, y por eso tenemos que volver al Evangelio.
Cuando San Francisco de Asís fue donde el Papa a presentarle las constituciones que los frailes y él iban a vivir, fue y le llevó los evangelios. Sin exégesis ni interpretaciones, así se los llevó. Esto es lo que vamos a vivir. Termino con esto. Hace poco yo estaba dando un retiro en un lugar del país. Terminado el retiro, estaba con unos sacerdotes, habían ido a saludarme, y estábamos allí sentados y se acerca un misionero y dice: allí hay un pastor pentecostal que si lo pueden atender. Y entonces me miran los padres y me dice: padre, ¿lo atiende usted? Y sí, yo lo atiendo. Y yo me senté con él, lo saludé, lo recibí, y él estaba feliz porque dijo: primera vez que me siento a hablar con un cura. Y en esas iba pasando un sacerdote amigo mío, que es un fraile renovado, ellos andan descalzos con sus hábitos, va saliendo, pasa por un lado, y de repente él interrumpe la conversación conmigo y se queda mirándolo, así con la boca abierta y los ojos bien abiertos. Y me dice: ¿y ese es de los de ustedes? Y le dije: sí. Y lo miraba de pies a cabeza. Él descalzo, con su hábito rotico, con su tonsura, barbaíto, y lo miraba de pies a cabeza. Y me dice: ¿y eso es dónde está en la doctrina? Yo no soy bueno, la gente cree que yo tengo muy buena memoria. Eso es falso, se hacen una idea falsa mía, ¿sí? En esos momentos yo dije, ni tuve tiempo de asustarme, de saber dónde estaba. Se me vino y le dije: Lucas 10, y él va y busca y comienza a leer: no llevéis ni alforja ni sandalias para el camino, y miraba al Padre, y leía y miraba, ni bastión, y me dice: bueno, hablemos de otro tema. Testimonio. Yo lo conozco muy bien, este sacerdote, es un hombre, yo lo confieso, no es de exterior, no, porque es que a veces somos muy dobles, maquillaje externo y por dentro corrompidos. Eso se llama hipocresía, y a Dios no le gusta eso. Quiere corazones auténticos, fríos o calientes, porque el tibio es un mediocre y es hipócrita. Y es mejor, el Señor nos dice fríos, porque es que el frío tiene más posibilidad de salvación que el tibio. Porque ¿qué hace el frío? Está picando aquí, se sube hoy acá, y cuando le conviene estar acá, está acá. Y cuando le conviene estar acá, se viene para acá, y a toda hora jugando aquí en los dos bandos. Eso es del demonio, así le gusta al diablo. El frío no, se tira para acá de una, y ese se estrella, y cuando se estrella tiene más posibilidad de haberse estrellado, de levantar la cara y decir: por ahí no era. El tibio nunca se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta cuando ya todo esté perdido. Y el caliente pues lo ve más claro, porque dice: por acá me metí a ser fiel al Señor, y de acá no me bajo así me maten. Ahí vienen los mártires. De acá no me quito, así me quiten todo, y vienen los santos. De acá no me bajo, así me desprecie todo el mundo y me quede solo, y por eso son santos. En cambio el tibio no, que es la hipocresía que el Señor tanto sentenció en la palabra, en el Evangelio. Le gusta estar en todos los bandos, no agradando a Dios, porque nunca agrada a Dios, aparentando que le agrada a Dios aquí y aquí. Y el Papa Francisco ha sido muy fuerte y profético con eso. Cristianos de maquillaje no. El Papa Benedicto XVI utilizaba otra expresión: cristianos de caricatura no. Hay un Via Crucis que él compuso en el 2005, ahí lo encuentran, de Ratzinger. Cristianos de caricatura no, reales. Yo, ¿por qué me senté con ese pastor? Dije: porque este es de frente, este no es ahí ambiguo, de frente. Se sentó conmigo a tomar café y nos tomamos un café los dos, y enseguida le decía a la gente: yo nunca había tenido la oportunidad de hablar con un cura. De frente, no ambiguos.
Nosotros no podemos ser ambiguos. Hoy lo ambiguo es donde está el demonio. Lo claro es donde está Jesucristo y donde se puede llegar a la verdad. Pidámosle a la Virgen en este sábado reparador que nos dé la valentía de jugárnosla toda hoy por el Señor, porque si nos la gozamos, nos la jugamos toda por Él, la recompensa va a ser grande, inmediata. ¿Se imaginan cuando lleguemos allí y nos diga el Señor, bien siervo bueno y fiel? Has sido fiel en lo poquito, pero ven que te voy a poner al frente de lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Es lo mejor que nos puede pasar el día en que muramos y nos encontremos ante el juicio. Seamos fieles al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.